Buenos días, soy Aida Cuenca, periodista de Climática, y hoy estamos aquí en uno de nuestros eventos para promocionar el Magazine 2024, que es una edición que tengo aquí de más de 100 páginas de reportajes, análisis, entrevistas. Y en esta edición hemos hecho dos caras, la cara A y la cara B, para hablar de aquellas acciones que obstaculizan el clima y también de aquellas acciones y aquellas personas que ayudan al activismo climático y a la acción climática. Entonces, para esta cara B, hoy tenemos con nosotros a Narcís Prat y Andrea Arnal, que es periodista y catedrático emérito de Ecología, y estaremos hablando un poquito de desinformación, de sequía y de negacionismo climático. Entonces, para empezar a hablar sobre cómo se ha informado, ¿no? Todo esto de la sequía aquí en Cataluña, sobre todo, me gustaría saber qué argumento negacionista o bien retardista creéis que es más dañino en este contexto de falta de agua. Bueno, yo creo que el problema básico es un problema de que hay una mala comunicación de lo que se hace y después también que al final hay otros intereses como políticos o económicos que pasan por delante de una gestión positiva del agua, ¿no? Entonces la Agencia Catalana del Agua, en el caso de Cataluña, por ejemplo, ya hace muchos años que tiene un modelo muy en la línea de directiva marco y lo que sería la nueva cultura del agua. Y sin embargo, su plan de sequía, que estaba muy bien hecho, aprobado por todos, ha sido pues ninguneado por el propio conseller. Los políticos se han puesto muy mal y entonces ha habido una especie de machaquemos a Laca como si fuera la culpable, ¿no? Cuando los culpables son otros y había un plan ya perfectamente establecido, ¿no? Hay un problema de aquí en que especialmente los políticos parece que piensen solamente en su futuro, en su silla, en cómo hacer que el otro quede mal, ¿no? Más que una parte positiva. Y en una cosa tan importante como es el agua, pues precisamente Cataluña tiene un buen modelo, en lugar de apoyarla, pues ahí todos a ver cómo podían intentar hundir para sacar rédito, ¿no? Esto yo lo que creo que ha sido peor. Bueno, o sea, dentro del retardismo, que al final son todas aquellas narrativas que de alguna manera retrasan, ¿no?, la acción climática, que tiene muchas caras, ¿no? O sea, tenemos desde las soluciones que se proponen que realmente no son transformadoras, o centrarse en lo que decía él, ¿no?, en las desventajas, culpar a los otros, redirigir la responsabilidad a otros actores. Desde mi punto de vista, la narrativa que más daño ha hecho en este sentido en Cataluña ha sido cuando en su momento la Generalitat dijo que Cataluña no dependería del agua, de la lluvia en 2030, que eso al final lo que está transmitiendo es una idea de un tecnooptimismo falaz, falso, que está proponiendo soluciones que realmente son cortoplacistas, que no van a la raíz del problema, que es que hay que repensar cómo se gestiona el agua, a dónde va ese agua, que ahora mismo pues va a una agricultura y una ganadería que realmente consume agua de forma desmedida, y hay que repensar ese modelo. Entonces, claro, en vez de hablar de eso, que es lo importante, ¿no?, hablamos de desaladoras, de plantas de reutilización de agua, y yo creo que es ahí donde realmente ha sido el argumento más dañino. En torno a la sequía y a la gestión del agua hay muchos bulos que se propagan, ¿no?, muy fácilmente por redes sociales. ¿Por qué creéis que son tan fáciles de propagar entre la población? ¿Es por falta de información del tema, o bien porque se usa como arma, ¿no?, de munición pues para conseguir ciertas cosas? Hay un bulo que es bastante, si lo piensas, muy simple, ¿no?, que es están derribando presas o sea, se pierde el agua a través del derribo de presas, y eso hace que perdamos agua en la agricultura y en la ganadería, y mucha gente diría, hombre, lo que pasa es que si lo piensas gráficamente, primero que es una cosa que tú puedes imaginar como muy lógica, decir, ay, pues están derribando presas, ¿por qué no las siguen manteniendo para seguir, ¿no?, suministrando este agua? Lo que pasa es que este bulo, por ejemplo, tiene una característica, que es que tiene una parte de verdad, que es que efectivamente se están derribando presas, lo que pasa que no con ese fin, o no con ese objetivo, o no con esas consecuencias.
es por una cuestión medioambiental o porque son presas que están ya, ¿no? Y además son presas muy pequeñas, que no tienen ninguna función en el tema de la gestión del agua. Son simplemente presas que se derivan para hacer electricidad que es muy barata y la venden muy cara. O sea que al fin y al cabo se están derribando presas para la gente y estás quitando un pequeño negocio. Y claro, también hay un lobby de esto, ¿no? Es muy interesante. El problema, yo creo que hay un problema muy importante y es que hasta hace poco los científicos, las personas que de alguna manera tenían una opinión sobre este tema fundada en la ciencia, pues la gente se los creía. Y hemos llegado a un momento en que hay unos ataques a los científicos, unos ataques muy fuertes, ¿no? Y que hay gente que está todo el día pues criticando, poniendo bulos, ¿no? Por ejemplo, cuando ahora este mes de junio la EMET dice, ha bajado un poco la temperatura, pues ya viene uno y dice, vamos, no decías el cambio climático, fíjate, vamos a una glaciación, ¿no? Pero la gente se cree estos bulos, ¿no? Los bulos yo creo que se cree la gente porque la ciencia climática no es una ciencia sencilla, no es fácil de explicar, es un tema de predicción. Entonces, pues no es una ciencia totalmente cierta, no se trata de una ecuación matemática, ¿no? Es muy compleja. Entonces, ante esto, como hay subidas y bajadas, los mensajes simples como no hay cambio climático, porque lo dice mi primo o porque ha salido un trabajito de uno que lo niega, llegan más a la gente que no un científico que dice, bueno, tenemos el cambio climático, hay que ser prudente, hay que mirar, porque en el futuro puede pasar esto, puede pasar lo otro. Entonces, cuando se empieza a hacer el mensaje un poco complejo, mucha gente desconecta y prefiere oír el mensaje, ¿no? Y además, cuando alguien oye un mensaje en internet que le interesa, desde aquel momento solo empieza a seguir aquel mensaje y olvida a todos los demás, ¿no? Y se crea una serie de personas que al final ellas mismas se creen aquello simplemente por el hecho de que son una comunidad, que alguien ha dicho esto y se lo creen todos, ¿no? Y además yo creo que lo peor es esto, ¿no? El que personas tan prestigiosas como Antonio Turiel, por ejemplo, pues se vean sometidas a un foco intenso de descrédito por parte de una serie de personas que no saben, no tienen, o que tienen precisamente el interés de desacreditar para hacer ver a la gente que, bueno, que los científicos parece que tienen otras cosas y que tienen intereses en esto, ¿no? Yo creo que esto es muy grave. Bueno, al final lo que hay es también todo se resume en una falta de confianza en las instituciones públicas, de los, como decía antes, ¿no? La EMET y ciertos organismos que lo que hacen es que la gente deposite su confianza en otros medios, plataformas alternativos, que, bueno, que evidentemente también tienen sus intereses, como todos, ¿no? Pero bueno, va un poco por ahí. Hablando de mensajes también, el enfoque de las campañas del gobierno para el ahorro de agua, por ejemplo, se veía que, bueno, en algunos carteles era más individualista, ¿no? De las acciones que puede hacer la gente en casa para ahorrar agua. Este enfoque tan individualista va bien para informar sobre las sequías, se está dejando aparte la responsabilidad de empresas, de otras entidades. Bueno, yo creo que este enfoque es un enfoque interesante, dio un muy buen resultado en la sequía del 2008 gracias al ahorro de la gente, ¿no? Este ahorro de la gente además se ha mantenido, ¿no? En el caso de las cuencas internas, donde el gran gasto es el doméstico, este tiene mucho sentido porque que una persona ahorre 10 litros por persona y día y luego esto lo hagan 5 millones, es mucha agua, ¿no? Por tanto, este tiene mucho sentido en el sentido del ahorro, ¿no? Respecto a las empresas, yo creo que muchas empresas ya hacen, o sea, a las empresas tampoco les interesa. En Cataluña ha habido ya una tradición muy grande de ver cómo las empresas pueden ahorrar agua. No tenemos en las cuencas internas grandes consumidores, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay casos y casos, ¿no? Claro, la otra cosa es las cuencas del Ebro donde 90% es agricultura. Entonces, esto es otra cosa. Entonces, la cosa es que simplemente los agricultores no se quieren creer lo del cambio climático. Y entonces, pues como no se lo quieren creer, pues la culpa es de los ecologistas, del cambio climático, cuando el problema es que no van a tener agua en el futuro.
Y entonces, pues bueno, hagan lo que hagan, al final se tendrán que enfrentar a esto, pero de momento lo que hacen es revertir en los temas ambientales su furia o sus problemas que tienen, que son muchos otros y no son los problemas ambientales los más importantes, ¿no? Claro, lo peor es que luego tengas un conseller que resulta que les hace caso y llega a decir que cambiará el nombre del departamento porque se lo piden, ¿no? Claro, cuando tienes un conseller así, hundes totalmente la política del agua, ¿no? Y claro, si alguien que está en el gobierno no se cree el cambio climático, no se cree esto y simplemente está ahí para proteger a los agricultores, pues hemos tenido un problema muy grande, ¿no? Por este problema político. Pero claro, el problema de los agricultores, bueno, no se lo quieren creer, pero es que, bueno, no todos, porque hay agricultores que utilizan las técnicas regenerativas, etcétera, que tienen muchos problemas y que no los apoyan en nada, ¿no? Y entonces tenemos un problema en esto. No sé. Bueno, a mí el enfoque individualista es verdad que creo que es importante no tanto para conseguir mejoras en el ahorro del agua, pero sí para generar una cierta conciencia ambiental, para saber que nuestros actos tienen consecuencias, que el agua es un recurso finito y limitado, y entonces está bien que todos nos preocupemos por protegerlo, pero evidentemente, bueno, al final lo que es necesario es lo que decía antes, un cambio de una reestructuración de los usos que se hacen del agua, y eso no depende tanto de las acciones individuales, sino de la voluntad política. Por último, me gustaría preguntaros si creéis que el tema de la sequía se ha usado como arma política para ganar votos, sobre todo en estas últimas elecciones. Desde mi punto de vista, creo que durante bastante tiempo han sido bastante coherentes y las medidas bastante lógicas, ¿no?, para la situación en la que nos encontrábamos. A mí me sorprendió un poco y creo que fue un sentir general por parte de la comunidad científica y tal, que fue cuando la semana antes de las elecciones anunciaron que iban a haber relajación de las medidas del consumo de agua, y entonces eso es verdad que a la gente pues nos pareció un poco sorprendente, dado que la situación, aunque había llovido ya, no estaba tampoco para precipitarse de esa manera. Luego es verdad que las semanas siguientes ha seguido lloviendo, ¿no?, y bueno, que la situación ha mejorado bastante. Pero sí, yo creo que en ese momento puntual sí que creo que hubo un uso, digamos, electoralista de la sequía y de la gestión del agua. Pero más allá de eso, creo que no. Bueno, yo creo que sí. Cuando daba clases de gestión de agua, lo primero que decía a los alumnos es que el agua es política. Es una arma política tremenda en España y en muchos lugares del mundo, ¿no? Y esto yo creo que ahora se debe a que estamos en un momento delicado, en el sentido de que el modelo de futuro es muy importante. Entonces hay una serie de gente, que son las que políticamente utilizan esto, que creen que simplemente el tecno-optimismo nos va a salvar. Haremos más desaladoras, haremos más regeneración, haremos lo que sea y tendremos agua. Y por lo tanto no tenemos que preocuparnos, simplemente lo que hay que hacer es aplicar bien la tecnología. Esto va ligado a todo un conjunto de empresas que están detrás con unos intereses económicos tremendos, que están poniendo mucha presión para el tema. Ahora están en la digitalización del agua, como si la digitalización del agua lo viera, ¿no? Entonces, claro, el problema es que si ahora hacemos un modelo para los próximos 10 años, pero nos sacan un plan urbanístico que van a poner 200.000 viviendas más, pues claro, nos hundimos. Entonces aquí la discusión es esta, es decir, tenemos que seguir con este modelo de dale, más y más y más, y esto no se acaba nunca, y bueno, ya pondremos 4 placas, pondremos aquí unos ventiladores, ya no hacemos emisiones, se acabó. O vamos realmente a un modelo en el cual las cosas tengan sentido, ¿no? La agricultura regenerativa tiene sentido, agricultura local, producción local, está en el territorio, ¿no? La agricultura extensiva, que lo que hace es pues, maíz y alfalfa, incluso para exportar o simplemente para hacer pues, muchos cerdos, ¿no?, y exportar los cerdos. Esto, claro, esto no nos lleva a nada, no nos lleva a la sostenibilidad, nos lleva al fracaso. Entonces, si seguimos con este modelo, pues bueno, ya vendrán las consecuencias, ¿no? Ahora ha llovido un poquito, todo el mundo está tranquilo,
pero el pantano de Sau no está tan bien, ¿eh? No tenemos tantas reservas. Aquí en Barcelona ha llovido un poquito más que el año pasado. Veremos lo que llueve a partir de ahora, pero en estos momentos seguimos con una cantidad de lluvia aquí que está en el semidesierto. Por lo tanto, bueno, han quitado el tema de la sequía para que no haga mucho ruido y bueno, y vuelven a los temas de siempre, ¿no? Cuando tú ves lo que discuten los políticos, no me extraña que la gente huya y se dedique a otra cosa, porque es que no van a los problemas. Van a ver de qué manera puedo yo hacer que el otro quede mal, ¿no? La verdad es que es bastante ridículo y la desafección a la política es algo que también interesa, ¿no? Que al patriotismo le va muy bien que la gente pues se vaya a la playa, se vaya para aquí, se vaya para aquí y no piense, ¿no? Y bueno, yo creo que este es el reto, ¿no? Convencer a la gente que hay que ir a un modelo nuevo, que lo que estamos haciendo nos ha llevado donde nos ha llevado y nos puede llevar a mucho peor, porque el cambio no es lineal, el cambio puede ser exponencial y de golpe empezar a pasar cosas como están pasando ahora, ¿no? Huracanes en junio, todo esto que está pasando. Muy bien, pues muchas gracias por vuestro tiempo, Andrea y Narcís, gracias por vuestras reflexiones. Bueno, preguntas como esta sobre desinformación, negacionismo y retardismo hablamos en el Magazine 2024, así que os animo a comprarlo. Muchas gracias. Gracias.